El misterio de la Santa Cena revelado, parte número 5. Comiendo y bebiendo indignamente. Es importante, amados, recordar que el apóstol Pablo, aunque no conoció a Jesús, él recibe las instrucciones del Señor directamente. Y entonces él comienza a escribir detalles que no están escritos en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, porque Dios se los reveló al apóstol Pablo mismo. Cuando Dios llamó a Pablo a través de Ananías, dice: yo le dejaré saber mi voluntad a través de las palabras de mi boca. Entonces, Dios aquí, cumpliendo su palabra, viene y le da detalles de lo que había sucedido en aquel día en que Jesús celebró la cena con sus discípulos. Y dentro de estos detalles, aquí leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, mi carne, ¿verdad? Porque la carne, dice el Señor, que yo les daré. Este va a ser el pan que yo les daré, mi carne. O bebiere esta copa, y la copa o el vino que yo les daré será mi sangre, que corresponde al nuevo pacto o la consumación de su obra. Entonces el apóstol dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que es tan importante saber si yo estoy dignamente participando de la obra de Cristo. De esto se trata todo lo que es 1 Corintios capítulo 10 y buena parte del capítulo 11. Se trata de la celebración de la Pascua, como dice el apóstol Pablo, porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Por lo tanto, celebremos. Es una celebración, pero celebrar correctamente o celebrar incorrectamente, dignamente o indignamente, ahí es donde está el gran detalle. Y por eso es tan importante. De tal manera que el apóstol dice que aquel que comiera de ese pan o bebiere de esa copa indignamente sería culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, es igual como que la persona estuviera ahí golpeando, poniéndole la corona de espinas, clavándole la lanza. De la misma manera sería culpado. Por eso es que la celebración se debe de hacer de la forma correcta. En Lucas capítulo 22, verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿cuál es la copa para el creyente hoy? El nuevo pacto en su sangre. Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que estaba por ser derramada. Seguimos entonces. Juan 6:51 dice: y el pan que yo daré es mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, aquí el apóstol Pablo habla de la participación correcta del pan, que corresponde a la carne, al pacto, a la consumación, a la obra, y a la sangre, que corresponde también al Nuevo Testamento o a la herencia de Dios consumada en nuestras vidas. Juan 6:58 aclara esto. Nuevamente, ¿qué dice Jesús? Vamos despacio. Dice: y el pan que yo daré es mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No como vuestros padres, que comieron el maná y murieron. ¿Sí? Recuerda cómo comienza 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 3, hablando de cómo los padres, vuestros padres, dice el apóstol Pablo, todos ellos estuvieron bajo la nube, todos ellos fueron bautizados, todos ellos comieron y bebieron, pero todos ellos quedaron en el desierto, todos perecieron, todos murieron. Por eso el apóstol Pablo está llamando a los corintios a no caer en idolatría, a no caer en fornicación, a no caer en codicia, a no caer en una falsa reverencia o participación en la mesa de los demonios por no celebrar la cena de la forma correcta. El mismo Jesús dice: yo les voy a dar mi carne y mi sangre. No es símbolo, no aquello que vuestros padres participaron, porque ellos murieron, y de igual manera lo hace el apóstol Pablo. Entonces, en estas instrucciones el apóstol Pablo dice: de tal manera que aquel que participa indignamente de la copa, ese será culpable del cuerpo, será culpable de juicio. Marcos 10:38 dice: entonces Jesús les dijo a Santiago y a Juan: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso o copa
del poterión, de la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Recordemos que ya Jesús había sido bautizado por Juan y también Santiago por Juan el Bautista, y también Santiago y Juan habían sido ya partícipes de este bautismo. Pero había un bautismo final, había una copa que Jesús todavía no había celebrado. Recordemos que la cena era de 4 copas y él solamente llegó hasta la copa de bendición, hasta la tercera copa. Pero aquí en esta última copa, en el bautismo final, Jesús le dice a Santiago y Juan: ¿acaso ustedes pueden participar de este bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Recuerden que la palabra dice que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu, en un cuerpo. Ese es el bautismo de Dios, el bautismo final, el bautismo consumatorio. Aquel del cual hablaba el agua, simbólicamente representaba aquello que habría de venir. Por eso Juan decía: yo les bautizo a ustedes en agua, pero el que viene detrás de mí, él les bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Bueno, estamos hablando aquí entonces en términos de Santa Cena también. Cómo participar correctamente o dignamente para no ser culpable del cuerpo de Jesús. Lucas capítulo 22, verso 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando yo celebro, cuando yo recibo, cuando yo participo del nuevo pacto, de la consumación, entonces estoy celebrando con la copa correcta. No como vuestros padres, dice Jesús, que ellos participaron de los símbolos y murieron. Primera de Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, mi carne, o bebiere esta copa, mi sangre, dice: cualquiera que hiciere esto y comiere y bebiere indignamente, dice el apóstol Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Qué importante, amados, es entender esto, porque muchas veces no nos detenemos a pensar y solamente imitamos o hacemos aquello que se nos dice. Y entonces se nos dice: bueno, pues si usted está casado y si usted diezma, sí puede. O si usted está casado y usted diezma y usted se viste correctamente como varón de Dios, sí puede. Pero la participación de la copa, la participación del pan, tiene una aplicación que va más allá del símbolo, y de esto lo que el apóstol Pablo estaba tratando de prevenir a los corintios, porque ellos no sabían, al ser gentiles, ellos no estaban acostumbrados con los ritos y las formas de los judíos. Y él trata de prevenirlos para que ellos no caigan en esta idolatría o en esta, como dice el apóstol Pablo, adoración a los demonios. ¿Y cuál es la adoración a los demonios? Todo aquello que no representa la verdad, todo aquello que se queda en el pasado, como dije Jesús, no como vuestros padres que participaron del pan y quedaron en el desierto. Yo les voy a dar una verdadera comida y bebida, que es mi carne y que es mi sangre. La nota o explicación de este verso, según la Biblia de la Plenitud, se llama la Biblia de Estudio Plenitud, página 1493, dice así: el contexto indica alguna práctica indigna que profana el significado de la cena del Señor. O sea, aquí se nos están diciendo que cuando se habla de celebrar o participar de la copa y el vino indignamente, no se estaba refiriendo a que tuvieran una copa pequeña, grande, o que el pan no fuera el correcto, sino que tenía un significado espiritual. El contexto indica alguna práctica indigna o profana, algo que profanaba el significado real de lo que era la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice: porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada, por lo tanto celebremos con panes de justicia, de santidad y de verdad, y no con la vieja levadura. Entonces los corintios estaban dándole un significado profano, indigno, y estaban siendo culpados del cuerpo y de la sangre de Jesús. Sigue diciendo esta nota explicativa: no se refiere al examen diario, del diario andar con Cristo por parte de la gente para determinar si son dignos o no de la comunión. O sea, de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí no es
examínese, hermano, a ver si usted tiene alguna enemistad o está resentido o hizo algo incorrecto, sino que iba más allá, estaba tocando los valores, las bases, el fundamento, el significado de aquel pan y de aquel vino, de aquella obra, de aquella participación correcta a la luz del nuevo pacto y la consumación del sacrificio. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir, sin entender, sin comprender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, aquí se trata de aquello que nace en el corazón. Y todo esto está entonces desde 1 Corintios 10. Poner la confianza en los símbolos es igual a idolatría. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y no quiero que ustedes participen de los demonios. Claramente dice, porque él quería que ellos entendieran la realización, el cumplimiento, el significado, el verdadero valor de la obra consumada. Lo que es participar del pan, que es la comunión, la unidad, el amor, la justicia, que es el perdón, que es la misericordia, que es la gracia. Esos son los panes de justicia, de santidad y de verdad que nosotros traemos y que nos partimos, según dice el apóstol Pablo, los unos a los otros participamos de esta cena gloriosa del Señor. Comer y beber juicio es no discernir el cuerpo del Señor y tomar de su copa indignamente. Es no entender lo que se está haciendo, es ir a la ligera y tomar un símbolo pensando que eso es el todo y que ya las cosas se arreglaron. Si así yo pensaba, yo cogía el pan y yo decía, Señor, ahora a partir de este momento para atrás, ya todos mis pecados están siendo inmolados, están siendo perdonados, aquí comienzo de nuevo. Y entonces, claro, cuando pasaba un mes y no se celebraba la cena, ya yo me sentía angustiado porque yo decía, y todos estos pecados de este mes no los he todavía, ¿verdad? No los he limpiado a través de la Santa Cena. Entonces era como una varita mágica. La cena era el momento en que yo sabía que después de ahí, Señor, ven hoy porque ya participé de la cena y hoy mis pecados están siendo inmolados. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu, ¿sí? Por una sola copa. Recuerda lo que Jesús le dijo entonces a Santiago y a Juan, ¿acaso ustedes pueden participar de esta copa, de este bautismo? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dice, ciertamente seréis bautizados en la copa, en la muerte, en la resurrección, con que yo seré bautizado. Ahora en 1 Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos todos metidos, fuimos todos hechos partícipes de la copa del nuevo pacto, de la consumación. Fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto es entender entonces cuál es el bautismo, cuál es la cena, cuál es la copa, cuál es la verdadera participación, cuál es el verdadero significado, de tal manera que no participe yo de idolatría, de fornicación, de codicia. Los corintios tenían el símbolo en aquel momento, pero no conocían el significado. Igual que los padres judíos habían participado del agua que salía de la roca, habían participado del mar que se había abierto, de la nube, pero no conocían al Cristo que estaba detrás de aquellos símbolos. Y los corintios estaban en esta confusión también. En la página 1493 de la Biblia Plenitud se nos explica y se nos dice, no es un examen de pecado, sino un examen de fondo en cuanto al procedimiento y sentido de cómo se lleva a cabo la celebración de la cena del Señor. Cuando rechazamos al débil en la fe y nos menospreciamos unos a los otros, estamos abofeteando una vez más al Señor y separándonos de la práctica correcta de la celebración. Entonces, celebración es unión, es amor, es gracia, es perdón, es reconciliación, es justicia, es cumplimiento, es conocer, es entender la obra y participar de ella apropiada y correctamente. Por tanto, quien así hace, o sea, quien no celebra correctamente esto, dice,
traspasa el costado del Señor por menosprecio y por tanto será culpado del cuerpo de Cristo. Sí, esto es lo que dice la nota explicatoria o explicativa en la página 1493 de la Biblia Plenitud. Al no discernir que su copa equivale a quedarnos en el culto, a no quedarnos en el culto mosaico, o sea, tenemos que entender que ahora la copa es su sangre, que habría de ser derramada cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada. Pero ahora el pacto ya fue consumado. Él dijo: consumado es. Entonces ahora yo debo de entender que paso de un culto antiguo a una nueva forma de adoración. No puedo quedarme en el culto mosaico, porque eso sería menospreciar el nuevo pacto, que equivale a menospreciar la obra consumada de su sangre en el madero. Miremos, Israel sacrifica a los demonios. Esta es una parte muy, pero muy importante en este tema, así es que póngale mucha atención. 1 Corintios capítulo 10, verso 18 dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aquí está hablando de Israel según la carne y los sacrificios que ellos hacen en el altar. Verso 19, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verso 20, antes digo que lo que, y aquí la Reina Valera, nuestra Biblia, dice que lo que los gentiles, pero esto, los gentiles, no aparece en el original. Entonces realmente lo que dice aquí es: antes digo que lo que sacrifican, ¿quiénes? Los israelitas, porque está hablando de los israelitas. Antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. 1 Corintios 10, 20, y no quiero, hermanos, que os hagáis partícipes de los demonios. El apóstol Pablo es claro. Aquel tiempo que era de sombras, que era de oscuridad, que era de ignorancia, aquel tiempo en que para adorar a Dios había que sacrificar miles de animales a veces, como cuando se dedicó el templo construido por Salomón. Ahora no estamos en aquellos tiempos. Y el apóstol Pablo dice: con el conocimiento que tenemos ahora, sabemos que lo que se sacrificaba no era un sacrificio verdadero, correcto, agradable a Dios, sino era un sacrificio a los demonios. Bueno, así es como lo dice, amados. Es que el apóstol Pablo estaba tratando de ayudarle a la iglesia gentil para que ellos entendieran cuál era la obra consumada. Esta es mi copa, el nuevo pacto, que será celebrado en la sangre que habrá de ser derramada. 1 Corintios 10, 20, y no quiero, hermanos, que os hagáis partícipes de los demonios. La Biblia al día dice: no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, está hablando de los israelitas, los judíos del antiguo pacto, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero, dice el apóstol Pablo, y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Recuerda entonces cómo en la lección pasada traemos el tema de que el apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor, y él comienza a dar instrucciones que no habían sido escritas por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y como el apóstol no había conocido a Jesús, sin embargo Dios mismo le lleva a la escena para que él participe y escuche lo que ahí había sucedido. Y entonces él dice: porque yo recibí del Señor esto, y aquel que participa de la copa y aquel que participa del pan indignamente será culpable del cuerpo del Señor. Y anteriormente en ese mismo capítulo está diciendo: no quiero que ustedes participen de los demonios, porque lo que ellos sacrificaban, todo aquel montón de sangre y de carne que se derramaba, no era agradable a Dios, sino que era realmente un sacrificio a los demonios. Y no quiero que ustedes ahora, en este tiempo, con este conocimiento de la consumación, participen de aquello, sino que diferencien en cuanto a lo que es el cumplimiento. El nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista Publicaciones, página 789.
Participar correctamente del pan y del vino es una comunión. Los adoradores están, por tanto, ligados en comunión con el Cristo viviente y así los unos con los otros. Cuando tenemos comunión, cuando tenemos hermandad, cuando participamos, cuando nos amamos, cuando no hay condenación, cuando nos perdonamos, cuando estamos reconciliados, eso es participar de la cena del pan y del vino, porque esa es la obra de Cristo. Hacia eso nos alumbraba y nos dirigía su obra, hacia la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido, verdad? Antes sucedía mucho dentro de la iglesia tradicional que la gente participaba de estos símbolos e iban y participaban de ellos aún con resentimientos, con odios, con enemistades, con enojo, con falta de perdón. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo con ellos? Dice el apóstol Pablo, estaban participando de la copa y del pan indignamente y por tanto estaban siendo culpables del cuerpo del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Nuevamente, ¿cuál es la copa? Según dice el apóstol Pablo, la copa que nosotros bendecimos es la comunión, es la unidad, es el amor, es el compañerismo, es la participación. Esa es la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión es correcta, es celebrar correctamente la cena del Señor, unidad, amor, disfrute, celebración. Cuando nos unimos en amor, cuando participamos, estamos teniendo comunión. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Porque si tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa es la Santa Cena correcta. Primera de Corintios capítulo 10 verso 21, no podéis beber de la copa del Señor, que es participar en la sangre de Cristo y su nuevo pacto, y la copa de los demonios, que es mantener las prácticas simbólicas menospreciando lo verdadero. Sí, el apóstol Pablo dice, ustedes no pueden estar con un pie aquí y un pie allá. Ustedes tienen que decidirse, o participan de la bebida espiritual, eterna, posicional, consumatoria de Cristo, o se quedan con los símbolos porque no pueden participar de ambas mesas. No pueden participar de la obra consumada del Señor y no pueden participar de los símbolos que eran una adoración al demonio. Bueno, suena fuerte, pero así es la realidad. Recuerden que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. Entonces no podemos juzgar porque Dios trata a cada persona según el conocimiento que hay en ellos. El conocimiento de hoy nuestro equivale a la consumación, al cumplimiento de la obra. El de ellos, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, 1, 2, 3 en adelante, ellos quedaron en el desierto porque no conocieron al que estaba detrás de los símbolos. Se quedaron con el símbolo, reverenciando los símbolos y no conocieron la obra consumada. Y no quiero que a ustedes les pase así, de esa misma manera. Por tanto, dice, juzguen ustedes lo que les digo. Amados, como personas sabias y entendidas, tenemos que juzgar dónde vamos a estar participando, de cuál mesa, porque no podemos estar en las dos mesas. Y no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, que es no discernir el cuerpo y poner la confianza en los ritos. La Reina Valera 1965, en la página 1486, explica este texto y dice, a pesar de la libertad cristiana, se advierte del peligro de la participación real en el culto a los ídolos. ¿Sí? A pesar de que en Cristo somos libres, dice el apóstol Pablo, había un gran peligro de participar con los ídolos y los demonios. Y esto mismo se explica en esta nota de la Reina Valera 1965, página 1486. A pesar de la libertad cristiana, se advierte del peligro de la participación real en el culto a los ídolos. 1 Corintios 10, 22 dice, o provocaremos a celos al Señor, ¿somos más fuertes que Él?
Sí, el apóstol Pablo dice, si ustedes participan de una mesa y de la otra, y participan de las dos mesas, de la del Señor y la de los demonios, si ustedes tienen su fe en los símbolos todavía y creen que están participando de la consumación de la obra de Cristo, dice, ustedes pueden provocar a celos al Señor. Y dice, ¿acaso somos más fuertes que Él? O sea, ¿por qué atrevernos a provocar al Señor sabiendo que Él es el Todopoderoso y que Él nos ha señalado cuál es el camino correcto? Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.